El diablo en el templo. Historias de terror. Se dice que ocurrió en la década de 1570, cuando los frailes dominicos del convento Cuilapam, en Oaxaca, se vieron consumidos por una obsesión. Su convento era lo bastante grandioso para los estándares ordinarios, pero no para gusto ni para las ambiciones de su prior, Fray Domingo de Aguinaga. Los frailes dominicos, acostumbrados al esplendor de otras casas de Dios construidas por toda Nueva España, creían que merecían una catedral, algo que encarnara realmente su fe y les ayudara en su misión de evangelizar a la población nativa. Lo que tenían era inadecuado. Lo que querían era colosal. Fray Domingo era un hombre impulsado por la visión, quizá más de lo prudente para un siervo de Dios. Sus primeros años en España los había pasado estudiando artes y arquitectura, perfeccionando su talento para el diseño grandioso. Su mente ardía con la imagen de una magnífica iglesia que proyectara sus sombras sobre el valle, un faro para las almas perdidas. Buscaba la perfección, no solo en su fe, sino también en la piedra. La idea de construir un templo imponente le carcomía día y noche. Entonces, en una noche peculiar, el 13 de septiembre de 1574, como así ocurrió, un extraño llegó al convento. Llegó en plena noche, cuando el cielo estaba pintado con una amplia luna y el frío resplandor de las estrellas plateadas. El carruaje del hombre era negro como el pecado, tirado por 4 inmensos caballos cuyos ojos brillaban con una luz antinatural. El propio hombre era aún más oscuro, alto, con la mirada afilada y cortante de un hombre que sabía cosas terribles. Tenía la barba cuidada hasta una punta perfecta y sus ojos, con los bordes enrojecidos y estrechos como la punta de una aguja, brillaban con algo parecido a la diversión. Su presencia parecía aferrarse al aire como una sombra que no pertenecía, como un veneno al que aún no se había puesto nombre. Los perros del convento ladraron roncamente cuando llegó, chasqueando y gruñendo hasta que la sombra del extraño pareció bañarlos y entonces se callaron, gimiendo y retirándose con el rabo entre las patas. Un solo golpe resonó en las paredes, un sonido tan profundo que podría haber salido de las entrañas de la tierra. Uno de los frailes más jóvenes, un novicio, fue enviado a abrir la puerta. El desconocido preguntó por Fray Domingo. Era como si lo conociera de hacía años, como si hubiera estado esperando el momento exacto para presentarse. El prior accedió a verle, y su encuentro duró hasta el amanecer. Sería la primera de muchas visitas. Siempre al amparo de la noche, siempre a puerta cerrada. La única prueba de sus encuentros era el sonido de voces apagadas, a veces interrumpido por risas bajas y siniestras que rebotaban en las paredes del convento y resonaban en los fríos pasillos de piedra. Después, los perros se negaron a ladrar. Ni siquiera se acercaban al desconocido. Se limitaban a tumbarse en el suelo, temblorosos como si percibieran algo que sus congéneres humanos no podían sentir. La noche de su última visita, Fray Domingo reunió a los monjes para cenar. Su rostro estaba pálido, demacrado, pero sus ojos estaban llenos de algo febril, casi antinatural. Hizo una petición. Ningún monje debía salir de su celda aquella noche, oyeran lo que oyeran, ocurrieran las cosas extrañas que ocurrieran. Nadie debía salir. Los monjes
Confundidos pero obedientes, se retiraron a sus celdas como se les había ordenado. Agarraron con fuerza sus rosarios, profirieron sus oraciones y esperaron una noche tranquila. Pero pronto, el sonido de pesadas ruedas crujiendo sobre la grava llenó el aire. El suelo del exterior del convento temblaba por el peso de lo que solo podían ser más que carruajes. Un séquito. La noche estalló en locura. Risas, gritos, blasfemias tan viles que inundaron el aire. Las voces gritaban, burlándose de los santos, de la Virgen, incluso del Señor Todopoderoso. Los monjes, aterrorizados, se asomaron tras las puertas de sus celdas y vieron formas oscuras y retorcidas que se movían por el patio, sombras que no deberían haber existido. Se retorcían como demonios jugando, entrando y saliendo de la luz de la luna. En el centro estaba el desconocido, dirigiendo a aquellas entidades como un director de orquesta que supervisa una sinfonía impía. Comenzó la construcción del nuevo templo. Las piedras se elevaban en el aire, las columnas se tallaban de la nada, los arcos parecían como dibujados por manos invisibles. Los monjes observaban horrorizados, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Las sombras se movían con velocidad inhumana, construyendo más deprisa de lo que podrían haberlo hecho manos mortales. Se pusieron los cimientos de la iglesia, se levantaron muros, se formaron ventanas. El hombre de negro ladraba órdenes y las sombras obedecían. A estas alturas, los monjes solo se podían aferrar con más fuerza a sus escapularios, rezando para que llegara la mañana. Escuchaban el latido de sus corazones, sentían el frío sudor que les rodaba por la espalda, pero no podían moverse. Justo antes del amanecer, el canto de un gallo surcó el aire. La construcción sobrenatural se detuvo bruscamente. Las sombras desaparecieron, engullidas por la oscuridad que se alejaba. El hombre de negro había desaparecido. Cuando los monjes salieron a la mañana siguiente, encontraron los comienzos de una catedral, pero estaba inacabada, incompleta. Un espeluznante paisaje de los sucesos de la noche anterior. Las piedras, antaño llenas de vida, ahora estaban frías y muertas, como abandonadas por una fuerza monstruosa. Los frailes corrieron hacia Fray Domingo, exigiendo respuestas. No les dio ninguna. Pasaron los años. La construcción permaneció congelada en el tiempo. Un monumento a la noche que el mismísimo diablo había venido a construir. Fray Domingo enfermó. En su lecho de muerte en 1597, confesó por fin la verdad. El hombre que me visitó no era hombre en absoluto. Se ofreció a construir el templo en una sola noche. A cambio exigió las almas de todos los monjes del convento. Me negué. Su voz temblaba, sus ojos estaban distantes, como si contemplara una vez más los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Pero fui un tonto, pensé que podía engañarle. Preparé un gallo entrenado para cantar a la orden. Sabía que si lograba que el gallo cantara antes del amanecer, podría detenerle. La voz de Fray Domingo se debilitó. Apenas eran unos suspiros. El diablo trabajó rápido, más rápido de lo que imaginaba.
Cuando fui a buscar el gallo, no estaba donde lo había dejado. Busqué frenéticamente y por fin lo encontré cerca del fuego. Volví corriendo y el gallo cantó. El rostro del anciano se retorcía de miedo. Pero el diablo lo sabía. Me persiguió, furioso y traicionado. Me caí, se me ganchó la sandalia y allí estaba él, de pie sobre mí, con los ojos rojos como la sangre. Me habría matado, se habría llevado mi alma allí mismo, pero levanté mi escapulario y retrocedió. Aún puedo sentir su aliento en mi cuello, el olor a azufre en el aire. Fray Domingo murió aquella noche, mientras su cuerpo yacía en reposo. Algunos de los monjes más jóvenes afirmaron haber visto una sombra, grande y ominosa, que se arrastraba por los tejados y las paredes del convento. Y la catedral nunca se terminó. Se dejó que se desmoronara, pero el recuerdo de aquella noche permaneció, como una muestra de la insensatez de negociar con fuerzas que escapan a la comprensión humana. Yo soy el documentalista y esto fue El Diablo en el Templo. Aterrador